Ok. Entonces aquí tenemos unos cuantos datos, que son cambios, son coeficientes muy pequeños, y también tendremos cambios de longitud muy pequeños. Tenemos, por ejemplo, el aluminio con un coeficiente de 2.4 a la menos 5, el vidrio, un coeficiente un poco más pequeño, de 0.4 hasta 0.9 a la menos 5, el oro de 1.4 a la menos 5. Entonces, cuando pensamos en el termómetro bimetálico, seguramente este parámetro, coeficiente de expansión, será importante al momento de elegir los dos materiales con los que vamos a construir nuestro termómetro. ¿Qué otras implicaciones tiene esto? Hace algún tiempo, cuando estaba en la maestría, recuerdo que necesitábamos un material que fuera eléctricamente conductor, pero que además fuera resistente a la corrosión. Y ese material se iba a depositar sobre un material de cierta dureza. Y el material que más se utilizaba era el oro como recubrimiento, pero el, el otro material donde se tendría que depositar, pues tenía que tener un coeficiente de expansión cercano al del oro. ¿Por qué? Pues porque el sistema donde lo íbamos a aplicar iba a estar en estrés térmico, es decir, con cambios de temperatura. Pues, ¿qué iba a pasar si nosotros no elegíamos un material o un soporte o un sustrato con un coeficiente de expansión térmica cercano al del oro? Por ejemplo, si yo y aquí arriba le poníamos una capita de oro, pues lo que iba a pasar es que cuando todo mi sistema tuviera un cambio de temperatura, la expansión iba a ser distinta y entonces a la capa de oro que ya le puse, se le iban a empezar a hacer fracturas. Y si lo que yo quería hacer era proteger de la corrosión el material que tenía abajo, pues el hecho de que empezara a generar fracturas implicaba que aquí iba a empezar a tener fenómenos de corrosión, o que bueno, adicional a eso, la conductividad eléctrica se iba a ver afectada. Por ejemplo, si aquí se me hace una fractura justo ahí en medio en mi película de oro, pues ya la conductividad de aquí a acá ya no va a ser tan buena. Entonces, esa es una de las aplicaciones prácticas en las que este tipo de parámetros pueden ser importantes. Si yo junto dos materiales que tienen diferentes coeficientes de expansión térmica y van a estar en un estrés mecánico, pues puedo tener efectos que son indeseables. Vamos a hacer un cálculo ahorita que ya acabamos de poner el ejemplo del oro. Vamos a darle valores a L0. ¿Cuánto le ponemos? Pongamos que tenemos una lámina ahí de aluminio y quiero calcular el delta L para el aluminio y el delta L para el oro. Entonces voy a aplicar el mismo valor de L0 y el mismo valor de delta T. Vamos a ponerle 1 centímetro. Es más, 5 centímetros. Y vamos a aplicar un delta T de
Vamos a tomar como temperatura inicial 25 grados Celsius y temperatura final 80 grados Celsius. Entonces, el delta L para el aluminio va a ser igual a su coeficiente por L0 por delta T o 2.4 por 10 a la menos 5 por 5 centímetros por 80 menos 25. ¿Cuánto nos va a dar? 0.0066. 0.0066 centímetros, bien poquito. Para el oro hacemos lo mismo. Lo único que va a cambiar es el coeficiente. 1.4 por 10 a la menos 5. $0.00385. Centímetros. Entonces, si yo comparo estos dos, el aluminio se expandió 40% más o menos, que el oro. Vean, la expansión del oro fue del 58.3 respecto al aluminio. Entonces el aluminio se está expandiendo casi 40% más que el oro. Los valores son pequeñitos, pero si lo pensamos en lo que significa para mi sistema, en donde yo quiero proteger un material del otro, proteger un material del medio o generar una capa que sea conductora, pues ya estas diferencias ya me representan un problema. Una estrategia que se puede seguir en este caso, si uno quiere a fuerza trabajar con un material ligero como el aluminio, es poner una capa intermedia y luego una capa de algún otro material con un coeficiente de expansión cercano y luego ya el oro. Creo que normalmente sí se hace. El intermedio me parece que suele ser níquel. Entonces eso reduce un poquito esa diferencia entre, entre los coeficientes o ese cambio tan brusco que tendríamos en este caso. Ok, vamos a hacer un problema más y hasta ahí la dejamos.
A este sí le vamos a poner texto. Me deja moverlo. Vamos a dejarlo ahí. Dice, se requiere que un cilindro de diámetro igual a 1 centímetro a 30 grados Celsius pueda pasar a través de un hoyo en un plato de acero el hoyo tiene un diámetro de 0.9997 centímetros a 30 grados Celsius. ¿A qué temperatura debe calentarse el plato o la placa? Y ahí nos falta un dato. El coeficiente para el acero es de 1.1 por 10 a la menos 5. Entonces, queremos insertar un cilindro de un diámetro de 1 centímetro en una perforación que mide 0.9997 centímetros. Y lo que vamos a hacer va a ser calentar ese sistema para poder insertar el tubo. En el momento en que lo calentemos se va a expandir. ¿A qué temperatura tendremos que hacer eso? Habría que despejar la fórmula, ¿no? Ajá. Entonces tengo delta L entre alfa L0 igual a la temperatura final, que no conozco, menos los 30 grados, que es mi temperatura inicial.
¿Cuál será mi delta L? ¿0,0003 Ujú, centímetros? sí, la diferencia, ¿no? La, la diferencia, lo que necesito que se expanda esta región. Entonces sería 1 menos 0,9997 centímetros entre 1,1 por 10 a la menos 5 entre la longitud original por el, bueno, más 30 Celsius. Salud. Salud. Gracias. A 57.28 grados. Correcto. Entonces calentamos nuestra placa a 57.28, a lo mejor un poquito más y ya con eso va a entrar la pieza fácilmente. Ok, bueno, entonces este le vamos a dejar por hoy. Esto de calentar a una pieza para hacer que encaje en otra, todos lo hemos hecho alguna vez en el laboratorio, ¿no? Si no, alguna vez les va a pasar. De repente no entra la manguera ahí en el, no sé, en el tubo de refrigeración o algo así, y calientas el polímero, se aguada un poquito, y listo. Lo hacemos Ahorita de a veces manera. lo ¿Mande? utilizan para sacar cosas, ¿no? También, Es que he sí, visto que también. sacan tornillos calentándolos. Ajá. Sí, pues hay que conocer de los materiales para saber si te conviene o va a salir peor. También, por ejemplo, en la casa, cuando de repente no podemos abrir un frasco de mermelada o de lo que sea, le funciona poner a calentar agua y sumergir el recipiente por unos minutos. Tienes ahí diferencias de coeficientes de expansión y pues ya se afloja, es un poquito más fácil de abrir. Entonces, esto lo hemos hecho de manera empírica muchas veces. Ok, bueno chicos, hasta ahí le vamos a dejar por hoy entonces. ¿Vale? Denle Ok, una, maestra. una revisión al capítulo. Sí, Sí, maestra, gracias. De nada. gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias, Nos maestra. vemos, gracias. Gracias, maestra.